Muy buenas noches, estimada concurrencia. Bienvenidos a todos los que están conectados en la plataforma Zoom y un saludo cordial a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Hoy tenemos una presentación bastante interesante. De hecho, esta presentación la teníamos programada para el día de ayer, pero por razones muy importantes tuvimos que reprogramarla para el día de hoy. El tema que estamos abordando titula Tributación Municipal. Nuestro expositor es el magister Gustavo Mancilla Sarabia, quien se encuentra conectado. Él es magister en preparación, evaluación y administración de proyectos. Es jefe de Departamento de Planificación Académica de la Universidad Autónoma de Beni, José Vallivian. Es jefe del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, entre otras cualidades y una larga trayectoria. Licenciado Gustavo, buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, agradecerte por la invitación. Eh, Estamos un poquito, tal vez, con alguna falla técnica en la cámara y en el audífono no me quiso habilitar, pero aquí dispuestos a poder compartir un poquito del conocimiento que tenemos en beneficio de toda la población, ¿no? Queremos compartir algún conocimiento que tenemos y poder también aprender un poco más a través de las preguntas, ¿no? Así es, estimado licenciado. De hecho, a todos los que nos están acompañando en este momento, los invitamos a que puedan escribirnos las preguntas, las consultas que tengan a través del chat en Zoom y también a través de los comentarios en Facebook Live. Al finalizar la presentación, las vamos a ir leyendo para que el licenciado Gustavo también nos pueda ayudar a contestar las dudas que tenga. Bueno, pues, licenciado, adelante, la aula es suya. Muchísimas gracias. Vamos a compartir nuestra pantalla. Eh, el día de hoy tenemos la presentación referente a la tributación municipal. ¿Por qué es importante este tema, no? ¿Por qué debemos abordar, no? Si nosotros nos preguntamos esta cuestionante, solamente nos abocamos a que existe un solo dominio a nivel nacional. Solamente nos interesa el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el régimen complementario al IVA y de este que estamos saliendo, que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? El impuesto a las salidas al exterior y otros, ¿no? Pero debemos extender nuestro conocimiento hacia la estructura organizacional autonómica que presenta nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, bajo esa perspectiva que tenemos en nuestra Constitución Política del Estado, nosotros vamos a poder trabajar sobre la tributación municipal. ¿Qué es lo que vamos a ver, no? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros poder compartir con todos ustedes, no? En primera instancia, la Constitución Política del Estado como norma suprema que nos establece el artículo 410 de esta misma Constitución, nos habla sobre la prelación normativa y nos habla sobre otros aspectos fundamentales. También vamos a ver la ley 031 de autonomías y descentralización, la ley marco de autonomías y descentralización, la ley 154 de clasificación y definición de impuestos, y vamos a hacer referencia a la ley 843 y a la ley 482, ¿no? La de gobiernos autónomos municipales y la ley de reforma tributaria. Entonces, con ese contenido vamos a tratar de desarrollar algunos aspectos que son fundamentales y normativos, ¿no? Nuestro punto de partida viene a iniciar de lo que es derecho financiero. ¿Por qué el derecho financiero? ¿Por qué vamos a hablar sobre el derecho financiero? Nosotros vamos a referirnos al tema del derecho financiero porque nos vamos a ir por la rama de las finanzas públicas. Nos vamos a ir por la rama de las finanzas públicas. En ese entendido, cuando hablamos de
del derecho financiero y el tema de las finanzas públicas, nosotros podemos tocar dos aspectos. Los dos aspectos desde el punto de vista del Estado. El Estado, por ejemplo, necesita generar ingresos. Con estos ingresos cumple sus fines, gastos. ¿Cuáles son los ingresos que tiene? Por tributos. Y por tanto, tenemos que hablar del derecho tributario. Es importante para nosotros considerar que si vamos a hablar del Estado y la generación de ingresos, debemos considerar el derecho tributario. De los gastos, vamos a tener que considerar el derecho presupuestario. Entonces ya tenemos una idea general por cuál camino nosotros vamos a conducirnos. Si hablamos de ingresos, nos vamos a ir por el derecho tributario. Esta característica que hablamos por el derecho tributario, que es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular al sujeto activo como al sujeto pasivo, básicamente al sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el sujeto activo, ¿no? Entonces el sujeto pasivo y el sujeto activo tienen una relación o un vínculo jurídico y ese vínculo jurídico está normado dentro del derecho tributario. Es así que el derecho financiero tiene por objeto el estudio del conjunto de normas que reglamentan la recaudación y la gestión, la utilización de los medios económicos que necesita el Estado para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Si el Estado no tiene los recursos necesarios, no va a poder realizar los fines que cumple, ¿no? Salud, educación, infraestructura y otros. Entonces, es importante para nosotros considerar esta postura que tiene el Estado. Nosotros vamos a ver ahora sobre la potestad tributaria. Es ese poder que tiene el Estado de imponer leyes, esa facultad de imponer, crear, modificar o suprimir unilateralmente los tributos. No nos consultan y no nos dicen, ¿usted quiere pagar tributos? No. En la Constitución Política del Estado está establecido que las obligaciones de los bolivianos y bolivianas son pagar los tributos en proporción a nuestra capacidad económica. Entonces, la facultad que tiene el Estado es para imponer creación, modificación y suprimir unilateralmente los tributos. Cuando hablamos de la facultad, sí, esta facultad que tiene el Estado de crear normas, podemos nosotros hacer referencia a esta potestad, la potestad legislativa, instituir tributos, crear los tributos, modificar, suprimir. Desde la perspectiva administrativa, la aplicación o la ejecución de los tributos. La característica de estos tributos municipales, por ejemplo, entre uno de ellos está que el hecho generador se cumple a través de una fecha de vencimiento. Por ejemplo, cuando hablamos del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿cuándo nace el hecho imponible? A la finalización de la gestión. Al 31 de diciembre ya nace ese hecho imponible que es cobrado en la siguiente gestión. Por ejemplo, nosotros estamos en la gestión 2021. En la gestión 2021 estamos cobrando impuestos de la gestión 2020 que se han perfeccionado al 31 de diciembre del 2020.
20. Podemos hablar también sobre que existe características sobre esta potestad tributaria. Abstracto, permanente, por ejemplo, es permanente porque el poder tributario es propio del Estado. Es propio del Estado. También podríamos decir que esta potestad es irrenunciable. No es patrimonio del gobierno de turno, por tanto, no puede ser objeto de disposición. Entonces, no podemos renunciar a esta potestad tributaria. No podemos excluirnos de esta facultad de instituir tributos, de la aplicación o ejecución de tributos. Es indelegable. El poder tributario no puede ser transferido aun cuando solo sea de manera transitoria. Ello alteraría el régimen constitucional de distribución de competencias. Entonces, no es delegable. Otros no pueden cobrar, en este caso, otros no pueden legislar por nosotros, no pueden cobrar, no pueden instituir nuestros tributos. Esta potestad tributaria puede ser originaria o derivada. ¿Cuándo va a ser una potestad originaria? Cuando emana de la naturaleza y esencia del mismo Estado. ¿Y dónde emana la naturaleza y esencia del Estado? Que viene directamente de la constitución política del Estado. Entonces, es una potestad originaria porque viene de la Constitución. Es una potestad derivada o delegada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la facultad de imposición que tiene en virtud de una ley. Por ejemplo, tenemos la ley 154, la ley de clasificación y distribución impositiva. Tenemos la ley 031, que es la ley marco de autonomías. Entonces, existe la potestad tributaria originaria y la potestad tributaria derivada o delegada. La originaria viene de la Constitución y la delegada la que está en virtud a una ley que no emana directamente de la Constitución política del Estado. Cuando hablamos de este conjunto normativo, estamos hablando de una prelación normativa. La prelación normativa que nosotros hacemos referencia en primera instancia está establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo número 410. ¿Qué nos dice este artículo? Nos presenta el triángulo de Hans Kelsen. La norma suprema que está en la cima viene a estar la Constitución Política del Estado. Posteriormente, los tratados internacionales. De los tratados internacionales ratificados por el Congreso Nacional, vienen las leyes nacionales, municipales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, leyes departamentales, leyes indígena originario campesino, luego los decretos que son emitidos por los órganos ejecutivos, también las resoluciones de los diferentes órganos ejecutivos que compone el gobierno municipal, el gobierno autónomo departamental, el gobierno indígena originario campesino. Entonces tenemos esa prelación normativa. El artículo 323 nos habla sobre la política fiscal. Siempre hemos hecho referencia al tema de la política fiscal. Se basa en principios, ¿no? Aquí están establecidos los principios constitucionales en materia tributaria,
Por ejemplo, capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Entonces, tenemos los principios constitucionales establecidos en el artículo 323, parágrafo 1. Estos principios constitucionales son refrendados con un principio de legalidad o reserva de ley. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a este artículo vamos a agregar lo que es el tema de el principio de legalidad. Voy a anotar por aquí el principio de legalidad. O reserva de ley. Entonces tenemos que cumplir ciertos aspectos constitutivos. Dentro de esos aspectos constitutivos que debemos cumplir está el límite formal, cumplir con el principio de legalidad o reserva de ley. ¿Qué quiere decir este principio? No hay tributo sin ley que lo establezca. Entonces, no existe tributo sin ley. Entonces, para crear, modificar o suprimir cualquier tributo, solo puede ser establecido mediante la ley. Este principio de legalidad se encuentra también establecido en el artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, el artículo 158, parágrafo 1, numeral 23, también de la misma Constitución. Y asimismo, cuando hablamos del principio de legalidad o reserva de ley, se encuentra dentro de lo que es el Código Tributario Boliviano o la Ley 2492 en su artículo número 6. Entonces, tenemos esa situación. Por ejemplo, cuando hablamos de los tributos, ¿sí? Tenemos una sentencia constitucional, la 0590 del 2012, del 20 de julio del 2012, donde establece que los órganos estatales autónomos puedan autonormarse. Los gobiernos estatales autónomos puedan autonormarse. ¿Qué quiere decir? Crear sus propias normas. Bajo esa perspectiva de esta sentencia constitucional, los órganos legislativos municipales, los consejos municipales, tienen la competencia de establecer tasas patentes mediante ordenanzas municipales, que era anteriormente de la vigencia de la ley 482. Actualmente ellos emiten leyes municipales, mientras sus cartas orgánicas estén en proceso de formación. Entonces, tienen esa facultad de poder autonormarse. Cuando hablamos de estos principios, retornando a estos principios constitucionales, la capacidad económica viene a ser la aptitud económica de las personas para asumir las obligaciones tributarias. Pero, ¿qué querrá decir la aptitud económica de las personas? Lo que hacemos es demostrar que tenemos la capacidad de pagar el tributo a través de una manifestación que realizamos, de los actos que hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la farmacia, vamos y compramos medicamentos. Vamos con nuestra receta, buenas tardes, buenas noches, me vende estos medicamentos y el único que le comprende la letra de médico es el de la farmacia, ¿no? El bioquímico que nos atiende. Y empieza a leer, bueno, usted necesita esto, esto, esto. Y nos proporciona
estos medicamentos. En ese momento nosotros hacemos la adquisición, estamos mostrando nuestra capacidad económica de adquirir bienes o servicios. Y esa capacidad económica manifestada por adquirir estos bienes y servicios se perfecciona con la emisión de esta nota fiscal. Y esta nota fiscal viene a constituirse en el aporte que realiza el consumidor final pagando el 13% del impuesto al valor agregado. Ahora, en el ámbito municipal, hacemos la manifestación de nuestra capacidad económica con la posesión. Soy dueño de un terreno ubicado en la avenida Benima Moré de la ciudad de Riberalta. No me genera ingresos, pero soy el propietario. Está inscrito en derechos reales, está registrado en la alcaldía y por lo tanto la manifestación de mi capital, de mi bien, me obliga a que yo deba contribuir con los fines del municipio. Asimismo, tenemos el tema de igualdad. Quienes tengan similar capacidad económica deben recibir el mismo trato tributario. Quien tenga la misma capacidad económica, por ejemplo, hay varios que tienen su terreno, entonces a todos ellos vamos a cobrar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles sobre la superficie que ellos son poseedores, ¿no? Tenemos también el tema del principio de progresividad. Estos deben incrementarse a medida que crece nuestra capacidad económica, ¿no? A medida que nosotros mostramos esa capacidad económica de adquirir bienes y servicios o de poseer ciertos capitales, debemos contribuir al Estado. Proporcionalidad. Deben ser proporcionales las cargas tributarias en función a nuestra capacidad económica. Bueno, hay más principios que podemos seguir viendo. Tenemos uno de los principios que habíamos hablado, que es el principio de legalidad o el principio de reserva de ley, donde dice que no hay tributo sin ley. Entonces, es algo importante que debemos considerar. No hay tributo sin ley. Entonces, necesitamos un mecanismo para crear o para imponer los tributos. Esa potestad tributaria. Y esa potestad tributaria se ha manifestado en diferentes municipios. Han sacado sus leyes de creación de impuestos municipales. Han cumplido con este principio de legalidad. La capacidad económica, ¿sí? Nuevamente, se señala en la Constitución Política del Estado cuando nos habla en el artículo 108, inciso 7, donde nos dice, es un deber de las bolivianas y los bolivianos tributar en proporción de su capacidad económica, conforme con la ley. Si ustedes buscan la Constitución Política del Estado y se van al artículo 108, inciso 7, van a ver ahí, deber de los y las bolivianas, tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que cumplir este principio de legalidad o reserva de ley. No hay tributo sin ley que lo establezca. Entonces, ahí tenemos nuestra clave sobre la importancia de la potestad tributaria que es ejercida por los diferentes gobiernos autónomos y se manifiesta a través de una ley, sea departamental, municipal, indígena, originario, campesino. Podemos hablar nosotros que dentro de las
competencias que tienen los gobiernos autónomos, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, tal vez, es que tienen competencias exclusivas, tienen competencias privativas, propias. Por ejemplo, una competencia privativa que tiene el nivel central del Estado, crear tributos a nivel nacional. Entonces, no vamos a poder crear tributos a nivel nacional, sino vamos a tener que crear tributos dentro de nuestra jurisdicción. No podemos crear tributos que impongan una carga a los bienes y servicios que sean parecidos al IVA. No podemos crear similares, dice, no, eso está en la ley 154, ¿no? Cuando hablamos más sobre tributos y competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, sí, lo vamos a tratar tal vez en este punto o lo vamos a ver más adelante, pero pasemos a esta diapositiva, que es la ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. ¿Por qué ponemos esta ley Marco de Autonomías? Es importante para nosotros establecer qué ha sido la descentralización y qué ha sido la autonomía. A veces mucho confundimos con descentralización y autonomía. ¿Qué es la descentralización? La descentralización es un proceso por el cual el nivel central del Estado cede parte de sus competencias y responsabilidades a uno menor. Pero esto está sometido jerárquicamente. ¿Sí? Está sometido jerárquicamente. Entonces quiere decir que hay un superior. Ese es el proceso de descentralización. Es una desconcentración administrativa, ¿no? Pero si vamos más allá de la descentralización y desconcentración, viene la autonomía. Dentro de la descentralización, de la autonomía, cada entidad territorial va a tener su propio órgano ejecutivo, va a contar con su propio órgano legislativo, va a tener el tema de ejecución, administración y el poder legislativo político, donde va a crear sus normas. Es así que la Ley Marco de Autonomías que estamos viendo en esta diapositiva viene a establecer en el artículo 6, parágrafo 2, numeral 3, que la autonomía es la cualidad gubernativa que implica la igualdad jerárquica o rango constitucional entre entidades territoriales autónomas. ¿Qué nos quiere decir? Que todas las entidades territoriales autónomas son iguales, tienen el mismo peso, el mismo valor. Dentro de esta cualidad gubernativa que tiene la autonomía, hablamos que la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas son ejercidas por sus propios gobiernos autónomos. Pero ¿dónde son ejercidas estas facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadora, ejecutiva? Dentro de su jurisdicción territorial, dentro de su municipio. No puede ir más allá. Si yo tengo mi bien inmueble en la ciudad de Riberalta, el pago de los tributos se irá a la ciudad de Riberalta. No podrá exigirme la ciudad de Cochabamba, porque el inmueble se encuentra en Riberalta y por tanto las contribuciones es en el municipio de Riberalta.
Por ejemplo, aquí estamos hablando del tema de la autonomía en el Estado plurinacional. Esta autonomía en el Estado plurinacional, por ejemplo, está compuesta por un gobierno central, ¿sí? No lo puse el gobierno central solamente para hacer referencia, ¿no? Tenemos un gobierno central, pero también tenemos gobiernos departamentales, gobiernos regionales, gobiernos municipales e indígena originario campesino. Tenemos alrededor de 337 municipios. El gobierno central, por ejemplo, tendrá una legislación nacional, una reglamentación nacional. Dentro del gobierno departamental también tendrá su legislación dentro del departamento, su reglamentación. Lo mismo va a ocurrir en los gobiernos municipales. Tendrá la legislación local, tendrá el tema de reglamentación local, su ejecución, su fiscalización. En cambio, los gobiernos regionales solamente tienen su reglamentación. Ellos no tienen la capacidad de crear leyes. Ellos se rigen a través de una reglamentación regional. No pueden crear leyes, no tienen esa potestad legislativa. Cada uno de estos gobiernos autónomos tiene sus órganos, su órgano ejecutivo y legislativo. Cada uno de estos va a tener dos cosas complementarias, su órgano legislativo, su órgano ejecutivo. Si hablamos de los gobiernos municipales, por ejemplo, va a tener su órgano legislativo, como órgano legislativo va a tener al Consejo Municipal. Si hablamos desde el punto de vista del órgano ejecutivo, va a tener a la alcaldía. A la alcaldía. Entonces tiene un órgano ejecutivo y un órgano legislativo. Vamos a borrar aquí, solamente tiene un órgano que, bueno, no es considerado como órgano, ¿no? Los gobiernos departamentales, por ejemplo, van a tener su órgano legislativo, la asamblea departamental, y su órgano ejecutivo, la gobernación. Esta autonomía en el Estado plurinacional, ¿sí?, se va a desarrollar dentro de los departamentos para impulsar el desarrollo económico y social en su jurisdicción. ¿Cuál va a ser la finalidad de los gobiernos o la autonomía regional? Va a ser promover el desarrollo económico social en su jurisdicción mediante reglamentación de políticas departamentales en la región. ¿Cuál va a ser la finalidad y la función que va a cumplir un gobierno municipal? Impulsar el desarrollo local y humano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como ayudar al desarrollo rural. Y por último, los indígenas originarios campesinos. ¿Cuáles son las funciones que cumple? Impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos dentro de su territorio. Habíamos tocado que los gobiernos municipales van a tener sus órganos legislativos. Estos órganos legislativos van a tener competencias, por ejemplo, hacer leyes, el órgano ejecutivo, hacer reglamentos, controlar
aplicar las leyes y reglamentos. Entonces, el órgano legislativo del municipio va a ser un ente fundamental para la creación de los tributos municipales. Dentro de los tributos de las entidades territoriales autónomas, por ejemplo, tenemos competencias privativas dentro de lo que es el nivel departamental. Vamos a empezar a ver por el nivel vamos a poner el nivel central. Completemos esta diapositiva. Nivel central. Tiene competencia privativa. Esta competencia privativa está establecido en el artículo 298, numeral 19 de la Constitución Política del Estado, que establece que el nivel central del Estado puede crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. En cambio, el nivel departamental tiene competencias exclusivas propias de ellos, señalados en la Constitución Política del Estado en su artículo 300, numeral 22 y 23. Asimismo, se encuentran señalados en la Ley 031 en su artículo 104. ¿Qué es lo que nos dice? Ellos pueden crear y administrar impuestos, tasas y contribuciones especiales. En cambio, en el tema municipal, en el nivel municipal, se habla también de competencias exclusivas. Estas competencias exclusivas, habíamos dicho en algún momento, que vienen de la Constitución. En este caso, el artículo 302, numeral 19 y 20, además del artículo 105 de la Ley Marco de Autonomías, establece que el nivel municipal puede crear, administrar sus impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. Entonces, si nos interesa a nosotros estudiar al nivel municipal, debemos hacer referencia a que tiene competencia exclusiva emanada en la Constitución Política del Estado, en su numeral 19 y 20 del artículo 302. Asimismo, se encuentra en la Ley Marco de Autonomías, en el artículo 105. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia al tema de creación, modificación y supresión de impuestos, cuando nos habla sobre este punto, cuando hablamos de este punto de creación, administración de impuestos, solamente impuestos, llegamos a impuestos, hablamos de que podemos crear, modificar y suprimir impuestos. Pero ¿dónde se encuentra esa información, esa normativa? En la Ley 154, que viene a ser una ley básica, ¿sí? La Ley de Regulación y Clasificación de Impuestos. El artículo, por ejemplo, 66, 104, 105 de la Ley Marco de Autonomías establece los principios, la regulación general o parámetros básicos que pueden tener estos impuestos que son de creación exclusiva ¿de quiénes? De los municipios. En el ámbito municipal. Entonces, tenemos que en primera instancia hablar sobre
la Ley Marco de Autonomías, donde nos da los principios, la regulación general o parámetros básicos que deben cumplir, la división de responsabilidades entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Asimismo, corresponde a los municipios desarrollar y dictar sus propias leyes municipales. Dentro de estas leyes de desarrollo que estamos hablando, está también establecido en la Ley 031. ¿Qué es lo que nos dice esta Ley Marco de Autonomías en su artículo 66? Y la disposición adicional primera. Se establecerá los elementos básicos del impuesto. ¿Cuáles son esos elementos básicos del impuesto citados por esta Ley Marco de Autonomías? El hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base imponible, la alícuota, el plazo de pago, las exenciones, exclusiones que tiene que tener una ley municipal de creación de impuestos. Asimismo, nos dice claramente, no podrán establecer procedimientos jurisdiccionales ni tipificar ilícitos tributarios, ¿no? Es bien importante esta situación. No podrán tipificar ilícitos tributarios en materia penal, porque es competencia privativa del nivel central del Estado. Por eso tenemos un código penal, un código de procedimiento penal, donde establecerán este tipo de situaciones que corresponden a un delito tributario, una acción típica antijurídica en materia tributaria. Seguramente estará establecido en el Código Penal y su procedimiento en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, es importante para nosotros considerar que el municipio tiene la competencia exclusiva de creación y administración de sus impuestos. En primera instancia, tenemos que ver la Ley Marco de Autonomías, que es la Ley 031. Esta Ley Marco de Autonomías, que estamos haciendo referencia, en su disposición adicional primero y segundo, ¿sí? Cuando seguimos hablando de la creación de impuestos, nos dice que se tiene que elaborar un proyecto de ley. Pero ¿quién tiene que elaborar el proyecto de ley? El Ejecutivo. Una vez que se tiene este proyecto de ley, se tiene que pasar a la autoridad fiscal, que va a ser representado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El proyecto de ley va a pasar a esta autoridad fiscal, quien va a evaluar el proyecto en función al marco normativo. ¿Cuál va a ser ese marco normativo? La Constitución Política del Estado, el Código Tributario, la Ley 154 de distribución y clasificación impositiva. Va a ser una evaluación si cumple estos parámetros establecidos en la norma. Una vez que revisa y evalúa, va a emitir un informe técnico que puede ser de tipo favorable o desfavorable. Ese informe técnico que es emanado por esta autoridad fiscal es devuelto al Ejecutivo Municipal. Seguramente con el informe favorable o desfavorable tendrá que hacer las modificaciones y con un informe favorable enviará este proyecto de ley más el informe técnico al Consejo Municipal, quien va a aprobar la ley de creación y o modificación de tributos. Si creo o modifico tributos. Creada esta ley o la ley de creación de impuestos municipales, va a ser devuelta al Ejecutivo Municipal. ¿Para qué? Para su promulgación y publicación y sea de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos
que residen en la jurisdicción municipal. Entonces, es importante para nosotros hacer referencia a este tipo de situaciones. Pero, ¿qué pasa con aquellos municipios que no han creado su ley? ¿Qué pasa con aquellos municipios que no han creado su ley, no han seguido ese procedimiento? La disposición transitoria de esta ley marco de autonomías reconoce a los gobiernos municipales el dominio tributario y de administración. Reconoce el dominio tributario y de administración ¿de qué? Del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores. Pero ¿cómo se van a regir si no tienen su ley de creación? Supletoriamente emplean la ley 843, la ley de reforma tributaria y sus disposiciones reglamentarias. Entonces, no existe un vacío legal. No he creado mi ley y por tanto no cobro tributos. No. Supletoriamente, hasta que tengas tu ley de creación de impuestos municipales, tú vas a poder utilizar la ley 843 y sus disposiciones reglamentarias que reconoce el dominio tributario del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores. Entonces, el ejercicio de la autonomía tributaria se va a dar cuando tú crees tu ley municipal de creación de impuestos. ¿Quiénes intervienen? El Consejo, en primera instancia, el Ejecutivo, con la elaboración del proyecto de ley, la autoridad fiscal, con la evaluación y revisión técnica, que emite un informe técnico favorable o desfavorable. Con el informe favorable, el Ejecutivo envía al Consejo Municipal, quien aprueba la ley de creación impositiva. Y por último, el Ejecutivo Municipal promulga la ley. Solamente de este pequeño concepto nos hemos desprendido y nos hemos apoyado sobre la ley marco de autonomías. Nuevamente, ¿qué pasa si no tiene su propia ley? Existe una norma supletoria. El artículo número 11, volvamos a reiterar, el artículo número 11 y la disposición transitoria número 1 de la ley marco de autonomías se aplica. ¿Qué se va a aplicar? La ley 843, la ley de reforma tributaria y sus disposiciones reglamentarias. ¿Qué pasa si no tengo mi carta orgánica? Supletoriamente aplicas la ley 482, la ley de gobiernos autónomos municipales. Y te riges en base a la ley 482 todo tu accionar hasta que tengas en vigencia tus cartas orgánicas. Lo mismo ocurre en el ámbito impositivo. No paras de cobrar impuestos si no te apoyas en la ley 843 hasta que tengas la capacidad de crear tu propia norma. Para la creación de esta ley de impuestos, ley de creación de impuestos, la disposición transitoria número 2 de la ley 031 nos dice que debemos apoyarnos y sujetarnos sobre la base de la ley 154.
la ley 2492. ¿Qué quiere decir? Tienes que crear en base a una ley, la ley 154, que es de clasificación y distribución impositiva. Y no olvidarte de los aspectos sustantivos de la ley 2492 del Código Tributario. Ahora vamos a finalizar esta parte. Hablamos de la ley 154 de clasificación y definición de impuestos nacionales, departamentales y municipales. ¿Dónde se aplica? Es aplicable al nivel central del Estado, dentro de los gobiernos autónomos municipales, dentro de los gobiernos autónomos departamentales y dentro de los gobiernos autónomos indígena, originario, campesino. ¿Qué se reconoce en esta ley? ¿Qué es lo primero que reconocemos en esta ley? Lo primero que reconocemos son los dominios tributarios. Eso es lo que nos interesa conocer. Dominio tributario. Ese dominio tributario que estás reconociendo, por ejemplo, vamos a hablar del tema municipal. Se reconoce el dominio tributario municipal. Reconocido este dominio tributario municipal, pero ¿para qué? ¿Para qué es reconocido este dominio tributario? Y aquí hablamos de los hechos generadores. Entonces, el dominio tributario municipal reconocido dentro de la ley 154 está en función a los hechos generadores. Ese dominio tributario reconocido para los gobiernos municipales va a estar en función a la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, a la propiedad de vehículos automotores, a la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores, al consumo de consumo específico, se dice, ¿no? Específico sobre la chicha de maíz. La chicha de maíz. Y por último, hablamos de un nuevo concepto, a la afectación al medio ambiente, ¿sí? Por el tema de vehículos automotores. Entonces, sobre la base de estos hechos generadores, los gobiernos autónomos municipales tienen reconocido su dominio tributario. Tienen reconocido su dominio tributario. Y por tanto, sobre la base de esta información y el reconocimiento del dominio tributario, pueden tener su ley de creación de impuestos municipales. Entonces, sobre la base de estos hechos generadores reconocidos en el artículo número 8 de la ley 154 y la disposición adicional segunda de la ley 317, pueden establecer su ley de creación de impuestos municipales. Para la creación de esta ley de impuestos municipales, ahí nos vamos a referir
a los principios tributarios constitucionales. Ahí tiene que cumplir, ¿no? Capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Entonces, tenemos que cumplir estos principios tributarios establecidos en la Constitución Política del Estado. Esta ley de creación de impuestos tiene limitaciones. Tú no puedes pasar más allá de lo que se establezca. Por ejemplo, no pueden crear impuestos cuyos hechos generadores sean análogos a los del nivel nacional o departamental. Eso les decía anteriormente. Yo no puedo crear IVAs pequeños. No puedo crear IVAs más pequeñitos, ITs pequeñitos. No puedo crear impuestos sobre actividades y hechos y bienes que se realicen o se sitúen fuera de la jurisdicción municipal. Entonces les decía, si mi bien inmueble está en Riberalta, donde contribuyo es en Riberalta. No me lo puede exigir el pago el municipio de Cochabamba o de Santa Cruz. Quien está a cargo de fiscalizar, controlar, verificar y ejercer las facultades establecidas en el Código Tributario como Administración Tributaria Municipal será el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta. Además, no podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes o tratos discriminatorios dentro de su jurisdicción municipal. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación de las personas, ¿no? Es importante establecer este tipo de situaciones. Estas limitaciones que nos dice, creas tu ley de creación de impuestos municipales, pero te limitas a tu jurisdicción. No impides el paso o la libre circulación de las personas, de los bienes, servicios o actividades. No generas tratos discriminatorios. No puedes imponer algo que no está dentro de tu jurisdicción. Está fuera de ella, no puedes imponer. No puedes hacer tributos análogos. Entonces, es importante definir esta situación que también nos establece en la ley 154. El órgano competente para crear este impuesto municipal con estos hechos generadores va a ser el Consejo Municipal, ¿no? Va a ser el Consejo Municipal. Ahora, ya casi para terminar y no aburrirles con esta materia, tendremos otra oportunidad de ver específicamente los impuestos, tasas, cómo se componen, cómo se crean, ¿no? Lo que estamos hablando a nivel general. ¿Quiénes pueden proponer la creación de impuestos municipales, no? La ley 154 nos habla que pueden hacerlo el órgano ejecutivo, el alcalde, sus colaboradores, ¿no? Los ciudadanos o ciudadanas, así también el órgano legislativo, que está representado por el Consejo Municipal. Eso lo establece el artículo 18 de la ley 154. Ya hablamos del procedimiento que se sigue, ¿no? Del proyecto de ley, cuál es el camino que tiene que seguir, ¿no? Dentro de lo que es la vigencia normativa, ¿sí? La vigencia normativa seguramente se va a dar al momento de la promulgación y la publicación o desde que ella
así lo establezca. Eso es lo que nos dice el Código Tributario, ¿sí? Es el Código Tributario que nos indica esas situaciones, ¿no? Por eso es importante considerar la existencia de la creación de estos tributos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que no les hayamos aburrido con tanta teoría. Esperamos tener algunas consultas que podamos despejar las mismas, ¿no? Ya para ver un poquito más a fondo necesitamos tener más tiempo y ver el tema de cómo está compuesto ese tema de la creación de los impuestos, de las tasas, de los patentes, de las contribuciones especiales municipales. Porque cuando hablamos de tributos, el mismo Código Tributario nos dice clasificación de los tributos. Se clasifican en impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales. Y habíamos visto en nuestra disertación que una de las competencias exclusivas o dentro de las competencias exclusivas que tienen los municipios está de crear impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales, ¿no? Sí, por ahí alguna duda, consulta que tengan. Si nos colaboras, por favor. Claro que sí, licenciado. Eh, Tenemos una consulta a través del chat de Zoom que nos indica lo siguiente. La defraudación, ¿qué institución procesaría? La defraudación, bueno, es un delito tributario, es un ilícito, un delito tributario, es una acción típica antijurídica, ¿no? Y por tanto va a estar sujeto al Código Penal y a su Código de Procedimiento Penal, ¿no? Nuestra siguiente consulta nos indica, ¿procede la prescripción de impuestos? Bueno, tenemos que considerar que la ley municipal de creación de impuestos o la ley de impuestos municipales se sujeta al procedimiento del Código Tributario. Entonces, procede la prescripción en el tiempo y los plazos establecidos en el Código Tributario. Perfecto, estimado licenciado. Vamos a invitar todavía a los que aún nos están acompañando a que sigan escribiéndonos las consultas que tengan al respecto de la presentación que tuvimos el día de hoy. Tenemos un comentario de parte del licenciado Cristian que nos indica: muchas gracias por la exposición. Concuerdo con el docente respecto a la necesidad de ampliar en otra oportunidad todo lo referente a los tributos municipales. Quisiéramos aprovechar también de poderle hacer entrega entre tanto. Nos llegan algunas otras consultas. El siguiente reconocimiento a usted, licenciado Gustavo Mancilla, por la presentación que tuvimos el día de hoy, que nos ha ayudado muchísimo para poder aprender en cuanto al tema que titula Tributación Municipal, realizado hoy, en fecha 30 de abril de 2021, cerrando el mes con broche de oro. Muchas gracias, licenciado. No, más bien el agradecido soy yo. Te quedo muy agradecido por la invitación. Es un tema que necesitamos aprender, es un nuevo tema que se está desarrollando, ¿no? En los 337 municipios de Bolivia, ¿no? No todos tienen esa potestad tributaria que han sido de crear sus propias normas tributarias, ¿no? Estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Excelente, licenciado. Para todas las personas que nos están acompañando, tanto por Zoom y Facebook Live, y nos indican varios que sería bueno poder tocar con más profundidad en otra próxima presentación, estaremos en mayo con unas presentaciones acerca de este tema, licenciado, entonces esperemos pues contar con su presencia nuevamente. Claro que sí, ¿no? Estamos dispuestos a poder armar un poquito más específico, ¿no? Pero
Para tesizar más específico tenemos que ir de lo general hacia lo particular, ¿no? Eso es lo que nos dice el método general, ¿no? Y a tesizar en algo específico, por ejemplo, impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales, ¿no? No debemos olvidar que dentro de los ingresos municipales tenemos ingresos tributarios y no tributarios. Dentro de los tributarios, impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. Dentro de los impuestos, a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores, transmisiones onerosas, a lo que es el consumo de la chicha de maíz y a la afectación del medio ambiente por vehículos automotores, ¿no? Muy bien, estimado licenciado. Hemos habilitado el micrófono a 3 participantes que han levantado la mano para poder hacer uso. El licenciado Percy, Yesmila y Ricardo Flores. Estimados licenciados, si alguno de ustedes desea realizar la consulta, está habilitado para poder activar su micrófono. Muy bien, al parecer no tenemos las consultas por el momento. De todas maneras, ¿cómo podríamos encontrarlo tal vez en Facebook para poderle hacer alguna otra consulta al respecto de esta presentación que tuvimos el día de hoy? Bueno, directamente con la Confederación, ¿no? Por lo general no publico nada tributario dentro de mi Facebook, ¿no? Solamente es más personal, ¿no? No lo hago público, ¿no? Sino a través de ustedes, tal vez las consultas, apoyo que necesiten, ¿no? Que es un buen Excelente. ente colegiado, ¿no? Que nos está proporcionando la ayuda, ¿no? A todos los profesionales que estamos dentro de esta área administrativa pública, ¿no? Perfecto, licenciado. Para todas las personas que tal vez tengan alguna consulta, que quieran profundizar un poquito más a detalle, estamos prestos para servirles, para poder también coordinar con el licenciado Gustavo Mancilla, si es que desean tal vez alguna asesoría en cuanto a esta presentación que tuvimos el día de hoy. Y nuevamente recordarles que en el mes de mayo estaremos tocando un curso con mayor profundidad acerca de esta presentación de tributación municipal. Nuevamente, muchas gracias, licenciado Gustavo. Ha sido un placer poder tener esta presentación. Como hemos dicho, estamos cerrando con broche de oro el mes de abril. Y pues bueno, un saludo cordial, un gran abrazo y que tenga un excelente 1 de mayo. Muchas felicidades, licenciado. Un gran ejemplo de un profesional que trabaja de sol a sol 24/7, como dicen. Muchas gracias, me quedo muy agradecido. Un abrazo a la distancia. En algún momento van a tener la oportunidad de conocernos. Gracias a todos por su atención. Me quedo complacido por haber participado en este curso. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Bueno, estimados participantes, hemos llegado al final de nuestra presentación. Vamos a estar compartiendo con todos próximos eventos que tengamos acerca de este tema que es muy interesante, sobre todo a nivel departamental, para todos los que estamos en las áreas de contabilidad, por ejemplo, para que todos podamos aprender, profundizar estos temas que son de mucha relevancia. Agradecemos a los que nos han acompañado a través de Facebook Live y a los que están en Zoom. No olviden darle like a la página de la Confederación de Profesionales de Bolivia, donde van a encontrar nuevamente la presentación de tributación municipal que hemos llevado el día de hoy. Si quieren reforzar lo aprendido, repasar nuevamente lo que hemos avanzado hoy, pues solamente deben ingresar a la página de Facebook de la Confederación de Profesionales de Bolivia. Y ahí mismo les iremos compartiendo los próximos cursos acerca de este tema y otras presentaciones que hagamos con el licenciado Gustavo Mancilla, que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, un gran abrazo, que tengan un excelente 1 de mayo a todos los que se desempeñan como dependientes o independientes. Saludos.